Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 26 de junio y es darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Desde que el ser humano levantó la vista al firmamento, admiró lo que veía. Luego empezó a adorar esos astros que no entendía y finalmente creó cosmovisiones mitológicas y hasta filosóficas del universo y sus componentes. Hoy los ve científicamente. Historia de la astronomía. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados. Gabriel Curiel Flores, ingeniero civil, apasionado de la cultura maya, además es investigador en temas de geofísica, astronomía y sismología. Te damos la más cordial bienvenida, Gabriel, buenos días. Estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, estoy en la Ciudad de México, Luis, por aquí a la orden y muchas gracias otra vez por invitarme a tus programas. Luis López, doctor en física, con maestría en física teórica, director del Departamento de Matemáticas y Física del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente. Él está desde Guadalajara, ha estado en este instituto por largo tiempo, ya dejó de estar ahí, y actualmente tiene un proyecto maravilloso que es Universum Cosmo Astrofísica. Luis, muy buenos días, gracias por estar desde Guadalajara. Buenos días, Luis Alberto. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, pues como música de fondo vamos a tener el sonato Claro de Luna de Beethoven, muy propio de este momento. Y bueno, la astronomía. Y también había comentado contigo, Gabriel, diferenciarlo un poquito de la astrología que mucha gente confunde. Pero tú querías platicarnos un poco de la historia de la astronomía. Sí, Luis, mira, yo quería empezar con una reflexión que leí cuando estaba preparando un poco lo que íbamos a platicar el día de hoy. Y me gustó mucho esta reflexión porque habla de cómo era la astronomía en el tiempo del Paleolítico, hace miles de años. En ese tiempo empieza a narrar un libro que se llama Firmamentos Perdidos, muy interesante, que podría haber gente que vivía en diferentes zonas, en el Paleolítico, en el Neolítico, todas las historias de las civilizaciones antiguas, hasta la Edad Media y actualmente. Y el libro narra cómo toda esa historia de la humanidad ha tenido pueblos viviendo en diferentes zonas. Y dice, hay quienes viven en un bosque, hay quienes viven en una montaña, hay quienes viven en un desierto o en el Polo Norte, y hay quienes viven en zonas muy áridas, etc. Y todos esos tienen condiciones de vida muy distintas. Pero dice, pero todos, durante miles de años, hemos tenido la misma bóveda celeste. Esa reflexión a mí me fascina, porque significa que una de las ciencias más antiguas de la humanidad ha sido estudiada por todos los pueblos, absolutamente todos los pueblos. Y aparte, cada pueblo le va dando su matiz, tanto científico como religioso, mítico, astrológico, etc. Y pareciera que la astrología y la astronomía se mezclan en una historia fascinante, muy humana, porque al final de cuentas somos seres humanos. Entonces, vemos en la actualidad, por ejemplo, cómo hay una novedad de ciertos grupos que siguen hablando de que la Tierra es plana. Traen la novedad de volver a decir que la Tierra es plana. Yo traigo la novedad, por ejemplo, de decir que los grandes terremotos se pueden pronosticar en base al movimiento de los astros, etcétera, etcétera. Entonces, la astronomía es una de las ciencias más antiguas de la humanidad, estudiada por todos los pueblos de la humanidad, con los matices y variaciones de todos los pueblos de la humanidad, y que sigue en esa mezcla de ciencia, ficción, mitos, religión. Ahí hay un factor muy importante que es la religión. Siempre las religiones de todos los pueblos de alguna forma han estado ligadas a la astronomía. Y pues bueno, con esta reflexión quería empezar porque abarca, la astronomía es una cosa como muy
muy inmensa, como el mismo universo, y muy confusa de lo que es ciencia, de lo que es astronomía, se mezcla todo. En toda la historia así ha sido, ¿sí? Entonces, si quieren, empezamos con la astronomía en el Paleolítico. Estamos hablando de 40,000 años, 30,000 años antes de Cristo, ¿sí? Y obviamente, los primeros reflexiones astronómicas de esos pueblos en el Paleolítico, recordamos que los pueblos en el Paleolítico eran nómadas. Hay que ubicarnos en qué tipo de personas vivían en ese tiempo. Nómadas, andaban caminando de un lado para otro. Y esos nómadas que vivían de la caza y recolección de frutos, básicamente, empezaron a ver los primeros ciclos. La astronomía en muchos está ligado a los ciclos de los astros. Y empezaron a ver, obviamente, los ciclos del Sol y de la Luna, ¿sí? Y en esa migración, empezaron a distinguir, los primeros conocimientos que hay, es que empezaron a distinguir migraciones de animales, migraciones de ciertos animales que migraban en ciertas temporadas. Obviamente esto es porque los animales iban a buscar lugares donde había agua, y donde había agua, dependiendo de dónde había llovido, eso pues, es natural de un animal. Y ellos empezaron a hacer cierta identificación entre migraciones de animales y los ciclos astronómicos. Y entonces encontramos, por ejemplo, en los primeros documentos históricos que existen en el Paleolítico de estudios astronómicos son unos huesos tallados. Estos huesos tallados muestran unas rayas de secuencias de 28 a 29 puntos que representan las lunaciones, los ciclos lunares, ¿sí? Y luego se encuentran también en el Paleolítico algunas piedras talladas con representaciones del Sol, de la Luna y de algunas estrellas. Y es así como empezamos a distinguir que en el Paleolítico el hombre prehistórico de aquellos tiempos empezaba a identificar ciclos del Sol y de la Luna. Pero entonces sucede el primer gran cambio. El primer gran cambio de la humanidad ligado a la astronomía fue el cambio del Paleolítico al Neolítico, cuando estamos hablando de 6,500 años antes de Cristo. Y ese cambio del Paleolítico al Neolítico, pues sabemos que la principal característica es que los hombres pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Sedentarios significa básicamente que empezaron a trabajar la agricultura. Entonces, esos ciclos astronómicos que ellos tenían habían empezado a ligar con ciertas migraciones de animales, empiezan a tomar más importancia, porque empiezan las estaciones del año. Y ahí es donde las estaciones del año les hablaba de cuándo venían temporadas de lluvia. Y para ellos era fundamental en la agricultura del sedentarismo del Neolítico, ¿sí? El estudio de los ciclos astronómicos en función de las temporadas del año para fines agrícolas. Y de ahí empezamos a ver que la astronomía está ligada con la historia de la agricultura desde el tiempos del Neolítico. Estamos hablando, como digo, 6,500 años antes de Cristo. Ahí tenemos pueblos como Irak, Irán y Siria, donde hay algunos constancias de esos estudios de los ciclos astronómicos para trabajos de agricultura, ¿sí? Ahí también se empieza a descubrir algunos, como el hombre del Neolítico tiene que empezar a registrar los ciclos agrícolas de las temporadas del año y las temporadas de lluvias, empieza el megalitismo. ¿Qué es el megalitismo? Construcciones monumentales a base de piedra muy rudimentarias. Que esas construcciones a base de piedra muy rudimentarias en realidad eran los primeros observatorios astronómicos de la humanidad. Eran bloques de piedra alineados de alguna forma que distinguían y guardaban el registro de las variaciones de la salida del sol y la puesta del sol dependiendo la época del año. Y con eso empezaban a distinguir las estaciones del año y con eso cada año empezaban a distinguir cuándo venía la primavera o cuándo venía el otoño y cuándo venían las lluvias y podían empezar a sembrar. Esas construcciones muy rudimentarias son las primeras observatorios astronómicos. Y ahí estos observatorios astronómicos y la historia de la humanidad del 6,500
al año 1000, 1500 de nuestra era, estamos hablando de 7, 8000 años, se basa en un conocimiento geocéntrico de la astronomía. Para todos esos pueblos, durante miles de años, la Tierra fue el centro del universo, porque su universo era un universo muy rudimentario basado en observaciones. Inicialmente, de dónde salía el sol, dónde se ponía el sol, dónde salía la luna, dónde se ponía la luna, y los movimientos, empezaban a estudiar los movimientos relativos entre los astros. Entonces, esos monumentos y esos observatorios tenían una característica fundamental, que eran con una concepción astronómica geocéntrica, ¿sí? Y no sé si quieran comentar algo para ir siguiendo, porque vamos a empezar con algunos pueblos como Babilonia, etcétera. Fíjate que a mí me gustaría aprovechar este espacio que tú nos das, Gabriel, preguntarle a Luis, que es especialista también en historia de la astronomía, de lo que tú acabas de mencionar, si él está de acuerdo por ejemplo, en el caso particular del paleolítico, de la piedra vieja, del nomadismo, ¿qué tan trascendente era para ellos la astronomía? Porque tú nos acabas de decir con precisión que para el neolítico la astronomía fue determinante por la cuestión de la agricultura y demás, pero ¿qué pasa con los nómadas que nada más andaban buscando lo que sería perseguir la caza, por recolectar frutos, pescar? Luis, no sé qué opinas Sí, sobre eso. pues, sí, sin ser exactamente especialista en esta época, en estas fases de la prehistoria, pero como precisamente ya nos comentaba Gabriel, todavía el hombre no era sedentario, entonces no podemos argumentar todo lo relacionado con la agricultura, épocas para sembrar, para regar, para cosechar, desbordamiento de ríos, etcétera. Lo que podemos decir es que el hecho de que él se esté trasladando de un lugar a otro tenía que ver con las migraciones animales, sí, que se rigen con estos ciclos astronómicos, ¿no? Ya se habló aquí del sol, de la luna, ¿sí? Los días más largos en el verano, los días más cortos, los puntos por donde sale el sol, más al norte, más hacia el sur, etcétera, etcétera. Por un lado. Por otro lado, el cambio de lugar implica que también te cambie el escenario de la bóveda celeste que tienes enfrente, ¿eh? Y eso es importante y es un conocimiento. Por ejemplo, si estamos cambiando de latitud, entonces nos está cambiando pues lo que se llama la altura, o a veces también se le llama altitud de las estrellas, en particular de la estrella polar. De hecho, un comentario curioso, el solo hecho de que yo cambie de latitud y vea que la estrella polar me cambia de altura, por ejemplo, si me voy al polo norte, voy a ver la estrella polar en mi cabeza, en el cenit, y si me voy al ecuador, lo voy a ver en el horizonte. El solo hecho de que la altura de la estrella polar me esté cambiando, ya me está hablando. Y hubo griegos que desde ahí se dieron cuenta de que la Tierra es redonda. O sea, esa sola observación, la cual pudo haber sido hecha en épocas prehistóricas, ya nos está hablando de que la Tierra es redonda, y ya nos habló de Gabriel de que hay gente que ahora nos está diciendo que la Tierra es plana. Sí, bueno, un comentario. Sí, no, muy, muy interesante. Fíjate que es muy atractivo. Tú como matemático, pues yo creo que era Eratóstenes el que hace ese análisis de la... Eratóstenes, sí, Eratóstenes de Alejandría. Sí, así es. Sí. Precisamente, bueno, aunque él no fue exactamente, es decir... Con la estrella. No fue con la estrella, efectivamente, que ese es otro método de saber que la Tierra es redonda. Es que en el mismo lugar, sobre todo si estamos en el mismo meridiano, pero en diferentes alturas, perdón, o sea, en diferentes lugares, por el mismo meridiano, pero diferentes latitudes, si tú tienes lo que se llama un gnomon, bueno, una varilla, un palo, un obelisco, ¿sí? Y en un lugar se proyecta la sombra de un tamaño, en particular no proyecta sombra, y en otro lugar sí proyecta sombra, en el mismo momento del año, que fue lo que hizo Eratóstenes, ¿sí? En el día del solsticio de verano, en Siena se llamaba, y en Alejandría, en Siena no proyectaba sombra, o lo que es lo mismo, el sol se puede ver en un pozo muy estrecho, puedes ver en el agua del fondo del pozo, puedes ver el sol, entonces significa que no hay sombra, y en el otro lugar si hay una sombra, ya significa eso, que la Tierra es redonda.
Oye, qué interesante. Vamos a hacer en una breve pausa, pero Gabriel nos está prometiendo que nos va a platicar ahora de las civilizaciones y la astronomía. Vamos a hacer la pausa y al regresar continuamos con Gabriel. Sí, gracias. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Luis López, doctor en física, maestro en física teórica. Él está con nosotros desde Guadalajara. Y con Gabriel Curiel, él está en México, pero es de aquí de Torreón, él es ingeniero civil, lo recordará usted, estuvo con otros en los mayas. Estamos platicando precisamente de la historia de la astronomía, su influencia en la historia mundial. Y bueno, pues Gabriel Curiel nos está comentando precisamente sobre las civilizaciones. Por favor, adelante, Gabriel. Gracias, Luis. Pues platicamos del Paleolítico y del Neolítico y ahora vamos a empezar un resumen muy breve, porque pues en un programa hay que ir avanzando rápido, sobre la astronomía babilónica, los asirios, los sumerios, la astronomía china, cada uno de los grandes pueblos, las grandes civilizaciones de la antigüedad. La primera referencia ya más de estudios científicos que encontré es respecto a la astronomía babilónica. Ellos fueron los primeros que empezaron a crear conceptos de astronomía matemáticamente calculada. Pero al mismo tiempo, como lo platicamos al inicio del programa, los babilónicos son los que empiezan a meter una cosmogonía y una mitología asociada a creencias religiosas ligada a la astronomía. Ahí empezaban a encontrar información muy valiosa científica en la astronomía que les servía para controlar a los pueblos. Y así empiezan las historias de los babilónicos ligando pues mitos con ciencia. Como sabemos, la civilización babilónica estuvo en la región de Mesopotamia entre el río Tigris y Éufrates, y estos conocimientos, los conocimientos científicos que desarrolló la civilización babilónica, después se fueron diseminando por muchos pueblos y llegaron hasta la Edad Media, ¿sí? Los autores clásicos griegos y latinos citan con frecuencia a los astrónomos babilónicos o llamados caldeos. Estos astrónomos babilónicos y caldeos en realidad eran sacerdotes y escribas especializados en astronomía mezclada con astrología, donde empezaban con también algunas ideas de adivinación astrológica. Y ya todo esto lo estamos hablando en el siglo V, VII, VIII de nuestra era, ¿sí? Después vamos tocando un poquito de los asirios. Los asirios se convierten en una ciencia de gran difusión y, por ejemplo, se muestra en un poema de la creación de los asirios, en la que la quinta tablilla de ese poema es un compendio de astronomía. Ya es el primer libro que encontramos documentado, muy preciso, de una tablilla de estudios astronómicos. Y luego, podemos encontrar con los sumerios, ¿sí?, la astronomía sumeria, muy emparentada con la astrología. De hecho, los sumerios calcularon muy bien los ciclos sinódicos de Venus, por ejemplo, que todas estas civilizaciones fueron muy precisas, pero cuando lleguemos a los mayas, que son el pueblo que a mí me apasiona más y sobre el que más he leído, podremos ver que cuando llegaron los mayas, les dijeron, quítate que ahí te voy a todos los anteriores. Nomás como referencia, yo narro siempre un dato sobre los ciclos sinódicos de Venus. Los babilónicos, los asirios, los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos y la ciencia moderna hasta hace pocos años calculaba los ciclos sinódicos de Venus con 3 decimales. En las civilizaciones antiguas de esos 3 decimales tenían 1 o 2 erróneos. Fue hasta años recientes, hasta hace 100 años o 200 años quizá, cuando se empezó a calcular con 4 decimales y no exactamente. Ya la ciencia moderna calcula los ciclos sinódicos de Venus con 4 decimales con absoluta precisión. Y esos cálculos de 4 decimales con absoluta precisión de los ciclos sinódicos de Venus, por ejemplo, los tenían los mayas hace más de 2000 años. Entonces, ahí empiezo a comparar un poco la precisión de los estudios astronómicos de civilizaciones antiguas, como lo estamos narrando, con las civilizaciones de América, que luego voy a hacer una observación muy importante al respecto. Hablando de la astronomía egipcia,
todos conocemos conocemos o hemos visto en algún documental, en algún libro, las pirámides de Egipto. Y ahí es donde empezamos a ver grandísimos monumentos históricos que perduran y son maravillas del mundo, con cierta orientación astronómica, que todavía actualmente confunde a los astrónomos si es cierto que están orientadas con las Pléyades o no es cierto, porque las Pléyades hace 3000 años estaban en otra orientación ligeramente variada, etc. Y obviamente también los egipcios hacen una mitología y una mezcla con la religión y con la astrología fascinante, mezclada con la astronomía. Todos hemos oído que los faraones egipcios, cuando fallecían, hacían un viaje pues a las estrellas, a un mundo superior que estaba en las Pléyades, y sus entierros, ¿sí? Eran pues ricamente acompañados de objetos valiosos, de arte, de alimentos, incluso para este viaje a las estrellas. Hay un detalle muy interesante, que la representación más antigua que existe del cielo estrellado ha sido encontrado en una tabla que está en el interior de un sarcófago en Asiut, que data del primer periodo intermedio de los egipcios, hace más de 2000 o 3000 años. Esa es la primera tabla que es un mapa astronómico del cielo, ¿sí? También hemos oído, por ejemplo, en las pirámides, que hay unas como pozos o barrenos a lo largo de la pirámide que también se especula si estaban orientadas en aquellos tiempos a alguna de las estrellas de las Pléyades. Después pasamos a la astronomía china. Perdóname, Perdón. Antes Sí. quiere Luis platicarnos algo, Luis López. Sí, gracias, Sí, claro. Luis, y gracias, Gabriel. Sí, con relación a la civilización egipcia, más en relación con sus conocimientos astronómicos, a veces también se dice, con ese grado de cierta incertidumbre que hay, que algunos pasillos, de esos pasillos largos como si fueran chimeneas, y que se supone que para allá podría estar volteando, digamos, el faraón o el cuerpo del faraón, o hacia por donde podía quizás salir en su viaje ya hacia el cielo, hacia el polo norte celeste. Estaba apuntando hacia el polo norte celeste, que ya por un fenómeno conocido quizá por muchos de ustedes, que se llama el de la precesión de los equinoccios, ¿sí? Hace que el polo norte celeste no ocupe el mismo lugar que ahora ocupa. Ahora sabemos que está muy cerca de la famosa estrella polar, Polaris, pero en aquel tiempo estaba más cerca de otra estrella, ¿no? De la constelación del dragón, que se llama Alpha Draconis, que es Tubán. Sí, entonces también ese es un dato, digamos, astronómico de la orientación en particular de la Gran Pirámide. Ahora, hablando de los babilonios, regresándome tantito, este fenómeno de precesión de los equinoccios lo descubrió Hiparco, un astrónomo griego, pero quiero decir que basado en conocimientos de muchos siglos, o más bien registros de posiciones de las estrellas de muchos siglos de las culturas mesopotámicas, ¿no? De los babilonios, de los sumerios, asirios, babilonios, etc. Entonces, es interesante cómo algo que siempre comento, siempre un conocimiento está apoyado en los anteriores, ¿no? O sea, la historia de la astronomía, como la historia de cualquier ciencia y de la civilización, es una acumulación de conocimientos. Quería comentar por último que los griegos y realmente nosotros como herederos ya de muchos conocimientos, en particular de las constelaciones, bueno, las constelaciones que tenemos ahora, muchas vienen inclusive desde estas civilizaciones babilónicas o mesopotámicas y que pasaron a los griegos y así los tomaron, en particular la constelación Leo, la constelación Escorpio, la constelación Tauro, vienen desde aquella época, ¿verdad? O sea, no son en particular la mitología griega, sino son adaptaciones, pero de constelaciones más antiguas. Ya sabemos que muchas constelaciones pues, son bastante más modernas, del siglo XVI, XVII y XVIII inclusive, pero tenemos algunas desde aquellos muchos siglos antes de nuestra era. Muy interesante, Luis López, muchísimas gracias. Oye, me dejaste pensando una cosa antes de volverle a dar la palabra a Gabriel. Los sumerios, todo lo que era Babilonia, Asiria,
los caldeos, como decía Gabriel, tenían mucha precisión en cuanto a sus estudios. Pero cuando llegamos a la mitología griega, que toma todo esto que acaban de mencionar ustedes, ahí yo creo, y soy un gran admirador de la mitología griega, creo que le dan vida a toda esa precisión de una manera más hermosa. Me supongo que ahorita nos vas a platicar un poco, Gabriel, vas a hablar ahorita de China, pero nos ibas a platicar más adelante de los griegos, cómo explicaban las estaciones por un secuestro, con origen en un secuestro. Sí. Y eso hace más sabrosa precisamente este estudio de la astronomía. Pero yo me callo y mejor los dejo. Gabriel, adelante, ibas a continuar. Comentaba nomás brevemente que los chinos, siendo una civilización muy cerrada y muy lejana quizá para las culturas occidentales, también fueron unos grandes astrónomos, simplemente por no dejar de mencionarlos. Los chinos descubrieron 284 constelaciones que ellos dividían en 28 casas, hicieron un ciclo lunar de 19 años, etcétera, etcétera. Y platicando de los griegos tienen un conocimiento astronómico ya con mucha tradición de otras culturas y con mucho acervo cultural en la Biblioteca de Alejandría y con todo el acervo cultural que venía de miles de años ya. Y los griegos desarrollan mucho más en forma el modelo geocéntrico de la Tierra. Y este modelo geocéntrico, que ahí lo desarrolló mucho Eudoxo en el año 390 a.C., y que fue muy apoyado por Aristóteles. Ahí empieza también la filosofía y todo. Este modelo geocéntrico apoyado por Aristóteles, todos hemos oído hablar de Aristóteles, fue un apoyo fundamental para que se consolidara como un común denominador en todo el mundo moderno. La Tierra es el centro del universo, ¿sí? Y ese centro del universo era muy conveniente para los griegos, porque los griegos sabemos que tenían mucha filosofía y muy humanista. Y ese modelo geocéntrico, muy fomentado por la filosofía, incluso griega, lo que ponía es a la raza humana en una supremacía, en un lugar privilegiado, central en el universo. Y de ahí también pasamos un poco, sin querernos meter a temas religiosos, a que la Iglesia apoya, la Iglesia Católica después, apoya mucho por cientos y miles de años esa filosofía, porque obviamente ubicaba al ser humano como el centro de todo y le daba la importancia. En todo plática de todos los pueblos, que ya quiero ir acabando un poquito para pasar a América, porque tengo un tema muy interesante con América que quiero hacer brevemente, no quiero olvidar a los fenicios, porque los fenicios fueron un pueblo antiguo de navegantes. Y así como la agricultura fue muy importante en la historia de la astronomía por obvias razones, la navegación también requería del estudio astronómico, la orientación, y los fenicios, aunque de los fenicios no hay tanta documentación, porque al ser navegantes viajaban mucho, tenían barcos, se hundían, los documentos se perdían, etcétera. Hay mucha historia de la astronomía trabajada por los fenicios para fines de navegación, ¿sí? Okay. De aquí yo quisiera pasar rapidísimamente. Perdóname un segundo. Mande. Es que Luis quiere comentar algo. Sí, claro. Perdón, no lo vi. Estaba acá con mis apuntes. Sí. No te vi. Brevemente, con respecto a los chinos, es muy conocido que ellos eran unos observadores permanentes del cielo. En particular había astrónomos, ¿verdad?, dedicados a eso. Es decir, era su profesión, era su función dentro de la organización, pues, del imperio. Y de hecho se habla que, de acuerdo al confucianismo, el emperador tenía como misión, o sea, era una de sus responsabilidades, estar al pendiente de lo que ocurría en el cielo, porque ellos veían una correspondencia, ¿no? Ellos se llaman el imperio celeste, entonces, porque veían que era como si fuera una resonancia de lo que había en el cielo. Ellos trataban de hacer tener la misma armonía que hay en los cielos, tenerla aquí. Entonces observaban mucho el cielo, y había un término que usaban mucho que se llamaban estrellas invitadas, porque no son las estrellas de todos los días, sino que aparecían de vez en cuando, y nos referimos a los cometas por un lado, pero principalmente es muy conocido su registro muy detallado de una estrella invitada excepcional, tan brillante, que apareció en determinado momento, fue en el año 1054, apareció
llegó a verse hasta 23 días durante el día se veía, o sea, con todo y el sol se veía esta estrella. Ahora sabemos que es lo que se llama una supernova. Comentario de los chinos. Sí, sí, es cierto. Ok, Claro. excelente. Es la nebulosa muy del bien. Cangrejo. Es Claro. ahora la nebulosa del Cangrejo que uno puede ver con un telescopio de aficionado, ¿verdad? Bien. Okay. Magnífico, muchas gracias. A ver, vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos platicando sobre todo esto de la historia de la astronomía. Vamos a una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Gabriel Curiel. Él es ingeniero civil, pero es amante de la astronomía, amante de los mayas, y ahorita nos lo va a demostrar ampliamente. Estamos hablando con Luis López. Él es doctor en física, él es maestro en física teórica y especialmente tiene un proyecto muy interesante y nos ha platicado que tiene una serie de cursos que nos pueden interesar a todos nosotros sobre precisamente de la historia de la astronomía. Luis, platícanos acerca de lo que tú realizas ahí en Guadalajara y me imagino que también por internet, ¿no? Sí, así es, Luis Alberto, muchas gracias. Sí, mira, es un proyecto de divulgación científica soportado principalmente por cursos en línea. Sí, por lo tanto, pues podemos tener alumnos de diversas regiones. El semestre pasado tuve 3 alumnos de Estados Unidos, pero ha habido alumnos de Argentina, Colombia, de Guatemala. Una vez quiso inscribir una de España, pero pues allá le quedaba a las 3 de la mañana el curso, entonces ya no. Pero no hay problema con eso. Ahorita lo que tenemos en puerta es precisamente el curso de Historia de la Astronomía. Empezamos este lunes 28 de junio, o sea, el lunes de la próxima semana. Ayer empecé otro curso de verano, entonces nada más son los únicos 2 de verano. En otoño tendremos más cursos. Va a haber un curso de agujeros negros, un curso de teoría de relatividad y un curso que se llama El Universo a tu alcance, que es un curso introductorio para ir conociendo desde las bases de la astronomía. Entonces, eso es básicamente nuestros cursos tanto de verano como de otoño. No sé si, ¿cómo le podría hacer a alguien de nuestros radioescuchas para entrar en contacto? Comentarles una de la página de Facebook que se llama Universum Cosmoastrofísica. Allí vienen todos los datos, bueno, vienen la información de los cursos. Todavía no están puestos los de otoño, porque bueno, todavía falta, pero ahí me pueden contactar y les puedo dar mi número de WhatsApp. No sé si se puede, 33 15 37 19 22. Y bueno, pueden solicitar cualquier información. Y la otra parte de nuestra divulgación científica es precisamente atender este tipo de invitaciones para seguir difundiendo y seguir colaborando a la cultura pues, de nuestro pueblo, ¿verdad? Pueden también, si alguno de nuestros radioescuchas le interesa alguna participación como de este tipo, alguna conferencia para un grupo de alumnos, etcétera, con algún evento cultural especial, estamos a la orden, con mucho gusto. Es nuestra labor ahora. Por favor, ¿nos repites la página? Universum, con X, Cosmoastrofísica. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Luis Alberto. Luis, si me permiten interrumpir, Adelante. quisiera que también nos repitieras tu nombre completo, Luis, y tu número de WhatsApp, porque no lo alcancé a anotar, con calma, porque luego los radioescuchas apenas andamos agarrando. Yo que estoy en la conferencia, quise agarrar sí. pluma y ya se me fue. Por favor. Muchísimas gracias, Gabriel. Sí, mira, mi nombre es Luis López Benítez y Sí. el número es 33 15 37 19 22. Es un número de Guadalajara. Gracias. Excelente. Al contrario, gracias. muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Nada más déjenme quitarme un problema de... Hace rato dije que los griegos entendían las estaciones del año debido a un secuestro. Esto está en la mitología griega. Resulta que el rey del Hades se enamora de Perséfone, la hija de la diosa Tetis, que era la diosa de la agricultura, la diosa del desarrollo, y la secuestra. Se la lleva allá al inframundo. Bueno, el inframundo es más bien maya, ¿verdad, Luis? Sí, bueno, ¿verdad? Pero bueno, entonces resulta que
se enoja la diosa Tetis, consigue que el rey de los dioses, Zeus, le ordene a su hermano que devuelva a Perséfone y pues tiene que obedecer, pero consigue ahí, hace una movida chueca muy especial que consiste en que poco antes de que llegue Tetis a recoger a su hija para volver a traerla al mundo de los vivos, la hace que se coma una manzana. La manzana siempre ha sido la mitología, algo. Y entonces Perséfone empieza a comer, se come la mitad de la manzana. Y entonces, cuando ya logra sacar, hay un principio que dice que solamente podrá salir el tiempo relacionado con lo que se comió. Y entonces resulta con que Perséfone se comió la mitad de la manzana, eso equivale, la manzana equivale a un año, entonces resulta que Perséfone va a poder andar en la tierra libre con su madre Tetis durante 6 meses, pero otros 6 meses se la va a pasar en el Hades. Y entonces es cuando vienen las estaciones, porque cuando la Tetis empieza a ponerse triste porque ya se va a ir Perséfone al Hades, empieza el otoño, pero cuando ya viene el momento en que Perséfone regresa con Tetis, empieza la primavera y es cuando o florecen los árboles o los árboles se secan. Esa es la historia de las estaciones como la veían los griegos. Pero, por favor, Gabriel, nos vas a hablar de los mayas. Bueno, mira, ya más o menos platicamos en términos generales las civilizaciones antiguas del Viejo Mundo, de Medio Oriente, incluso de China, para dar una referencia histórica. Y al pasar a la historia de la astronomía en Mesoamérica, obviamente los mayas fueron la cultura más desarrollada en términos astronómicos de toda América. Pero básicamente toda la historia de la astronomía, tanto azteca como maya, como los olmecas, etcétera, estaba basada en un sistema que es ahí donde yo quiero hacer una gran diferencia entre la astronomía del Viejo Mundo y la astronomía de Mesoamérica. La astronomía del Viejo Mundo trabaja la posición geométrica en esferas celestes. Conciben el cielo básicamente como una esfera en la que la Tierra estaba en el centro, erróneamente, pero así lo concebían, y donde calculan la posición geométrica de los astros y el movimiento relativo dentro de esas esferas, sea una o varias, dependiendo las civilizaciones, etc. Pero las culturas mesoamericanas no hacen un trabajo matemático geométrico. Las culturas mesoamericanas es interesantísimo porque la historia de la astronomía, principalmente de los mayas, insisto, los mayas fueron las que culminaron todo esto en una brillantísima trabajo astronómico, trabajan la astronomía con ciclos del tiempo. Entonces, es ahí donde los mayas trabajan un sistema como si fueran engranes, donde van calculando los ciclos del tiempo en función de los ciclos astronómicos, no en función de posiciones en una geometría esférica. Ciclos del tiempo, matemáticas puras. Tú ves todos los trabajos de los mayas y no tienen ningún diagrama esférico. Tienen tablas de matemáticas, tablas de números, tablas de combinaciones de números, etcétera, y calculan ciclos del tiempo. Entonces, esa diferencia para mí es importantísima porque conocemos de la precisión de la astronomía maya, donde, por ejemplo, el castillo de Kukulcán o de Chichén Itzá, en Chichén Itzá, la pirámide, pues es el calendario, desde mi punto de vista, más perfecto de la historia de la humanidad. Sabemos que ahí la serpiente emplumada baja en la sombra de los peldaños del faldón del lado izquierdo, en cada equinoccio de primavera, con absoluta precisión, y seguirá bajando durante cientos o miles de años. Y la orientación de esa pirámide y las matemáticas de esa pirámide es un calendario perfecto basado en ciclos de tiempo, no en posiciones geométricas en un espacio. Y esa diferencia es fundamental. Ahora bien, yo quisiera que tú, Luis, platiques también un poco más con Luis de Guadalajara, que así los distingo yo un poco, de lo que pudiera ser los siguientes programas en función de los conocimientos de Luis, ¿sí? Claro, pero yo antes quisiera preguntarle a Luis López, antes de platicar los próximos programas, sobre el desarrollo de la astronomía en las épocas posteriores. Y tú como matemático, por ejemplo,
en cómo influyeron la física clásica, por decir Newton, cómo influyeron en la astronomía, todos estos conocimientos posteriores, a reserva de que en otro programa nos platiques un poco más de lo que eres más experto en la física teórica, ya que hablemos de física cuántica y demás, pero que nos platiques ahorita la influencia de la ciencia moderna, no sé, Leibniz o Newton, etcétera, sobre la astronomía. Okay. Bueno, primero, con referencia al asunto geométrico, podríamos decir que las civilizaciones anteriores a los griegos, o de la que ellos heredaron, digamos, las observaciones, estaban más en relación con la cuestión numérica, ¿no? Sabemos que usaban un sistema sexagesimal los babilonios y también tuvieron un calendario, ¿verdad? Pero no usaban ellos la geometría y mucho menos aplicarla, o no la usaban para aplicarla en el cosmos. Fueron ellos los primeros que se les ocurre eso. Esa geometría que uno puede trazar aquí en la Tierra en su cuadernito, ¿por qué no llevarla al cielo? Y fue Aristarco el primero que hizo eso. Se considera ya como nombre propio el primer astrónomo que podemos mencionar su nombre de la historia. Sí, Aristarco de Samos, de la región de la Jonia, ahí, ¿verdad? Que es ahora el Asia Menor, ahí es Turquía, pues, actualmente, pero bueno, era la Jonia. Y entonces una islita que es Samos, que precisamente era donde era Pitágoras también. Entonces, ese Aristarco pudo, por ejemplo, medir cuántas veces está más lejos el Sol que la Luna de la Tierra. O sea, la distancia Sol-Tierra y la distancia Luna-Tierra, cuántas veces más grande una que otra, etcétera. Por ejemplo, cuántas veces la proporción de tamaños del Sol, Tierra, Luna, y con pura geometría. ¿Okay? Entonces, podemos decir que el pensamiento científico, como lo conocemos en Occidente, ahí es donde nace, y bueno, la civilización occidental es heredera de este pensamiento científico-filosófico, ¿verdad? Toda esta tradición grecolatina. Entonces, pues ya ahora pasando un poquito ya más a un punto más moderno y que fue el que disparó, digamos, el inicio de la astronomía moderna, pues es precisamente los descubrimientos de Kepler, Galileo y Newton. ¿Ok? Las leyes de Kepler, que son las leyes que dicen cómo se mueven los planetas en torno al Sol, son las primeras leyes que tienen ya sabor de ciencia moderna cuantitativas. ¿Ok? Galileo aporta muchas cosas, pero el punto de vista de la astronomía, pues la observación. ¿Sí? En 1610 publica su famoso libro, el Siderius Nuncius, El Mensajero Sideral, que fue un éxito de ventas, tuvo que sacar una segunda edición, ¿verdad? Muy rápido, porque la gente estaba ávida de ver qué había ya, cómo se veía con ese aparatito que por primera vez se usaba para ver el cielo, que es el telescopio. Okay. Basado en esto, pues Newton hace la gran síntesis y hace el gran descubrimiento, ¿no? Que el movimiento de las piedras, de los proyectiles, es el mismo, la causa es exactamente la misma que mueve a los planetas, a los cometas y a las mareas. O sea, es la teoría de gravitación newtoniana. Ese es el punto de partida de una astronomía ya moderna y podemos desarrollar esto pues en otras sesiones, en otras emisiones, ¿verdad? Pues muy interesante. No sé, Gabriel, si quieres agregar algo en los minutos que nos quedan. Sí, que yo sé que Luis también es un experto en conceptos mucho más científicos avanzados de los hoyos negros, las ondas gravitacionales y muchos otros temas que creo que va a ser muy fascinante que nos platique. A ver, Luis, digo, nos platiques brevemente ahorita y luego ya después sí, extiendas. Que nos dé una introducción. Podríamos sí, desarrollar los temas pues, más relacionados con gravitación y en especial con la gravitación moderna, que es la relatividad. Entonces puede ser agujeros negros. En otra ocasión podríamos hablar de cosmología, es decir, la expansión del universo, el Big Bang, la energía oscura, etcétera. Y podemos tocar en alguna ocasión temas modernos, como que acabas de mencionar, muy modernos, como la detección o las ondas gravitacionales, ¿no? Que se detectaron por primera vez en 2015 y merecieron el premio Nobel en 2017. Y déjenme comentarles que en mi estancia sabática estuve en uno de los detectores de las ondas gravitacionales de fusión de dos estrellas de neutrones, que es el detector Virgo, allá cerca de Pisa, Italia, ¿verdad? En 2017. No, pues nomás eso da para otro programa. Sí, sí. Con mucho gusto, sí. Interesante, sí. Sí, no, bueno, pues
En el último minuto que nos queda, antes de agradecerles su asistencia, nada más una pregunta rápida, Gabriel. La Puerta del Sol Inca, dentro de la astronomía. Ay Dios, déjame sacar mi tarea, me agarraste como los niños de la escuela con los apuntes. Aquí tengo el apunte de los incas y casi no hablamos. Los incas es una civilización fascinante. Yo tenía como resumen años 150 después de Cristo al año 700, como por ejemplo las líneas de Nazca, que son unos mitos, no son mitos, una realidad, ahí están, existen las líneas de Nazca y que están en un análisis y un cuestionamiento brutal en función de la orientación que tienen, el objetivo que tenían, etcétera, etcétera. Hasta se habla de extraterrestres y cosas por el estilo. Pero la puerta de Nazca que me dices, o la puerta inca, creo que no la he leído, no tengo mucha información de esto. No te preocupes. Pues Perdón. Está ubicada de tal manera que en el solsticio de verano ok. es exactamente sobre ella. Y es una cosa excepcional. Bueno, pues Gabriel Curiel, muchísimas gracias. Creo que tenemos tema para la próxima semana. Claro que sí. Luis López Benítez, muchísimas gracias y nos invitas al próximo programa sobre... Pues si ustedes están de acuerdo y hay tiempo, pues vemos agujeros negros, la historia. Perfecto. Desde los antecesores, ¿qué hubo antes de los agujeros negros relativistas? Desde Laplace y Michel, ya veremos. Todavía no había relatividad, pero ya había la idea esa. Podemos empezar desde allí, con mucho gusto. Muchas gracias a ambos. No, muchas gracias a ustedes, sí. Gracias a mis compañeros Claudia Martínez Martel en la coordinación de este programa, a Roberto Ríos en la grabación del programa y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado, ya 3 de julio. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.